Vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos hecho antes. Empecemos, anteriormente ya habíamos trabajado el movimiento, los elementos del movimiento, y habíamos hecho MRU. Y con MRU estábamos un poco, yo estaba a la espera de que el ministerio cambie de tema, hasta que por fin lo hizo. Entonces lo que voy a hacer un repasito rápido nomás del MRU. Recuerden que MRU, movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza porque la velocidad es constante. Dentro del MRU, acá tienen alguna información adicional, velocidades comunes en la naturaleza. ¿Cuál es la velocidad de un caracol en metro por segundo? 0,0014, de una tortuga 0,02, y así sucesivamente tienen algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Rapidez, distancia recorrida sobre tiempo. Recuerden que las unidades de la distancia en el sistema internacional es el metro, el tiempo es el segundo y la velocidad está en metros por segundo. Nosotros trabajamos en el sistema internacional siempre. Y el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, en tiempos iguales recorre espacios iguales. Prácticamente, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si despejamos la d, distancia es igual a velocidad por tiempo. Si despejamos el tiempo, distancia sobre velocidad. Con estas tres formulitas nosotros podemos trabajar. Además, habíamos señalado acá, estas esferitas, estas bolitas representan un móvil. Entonces, estas dos están yendo uno al encuentro del otro. El primero, V1, el segundo, V2. Están separados una distancia d. Entonces también teníamos la fórmula de tiempo de encuentro, y la fórmula era distancia sobre velocidad del primero más la velocidad del segundo. Y cuando teníamos que un móvil persigue a otro y queríamos ver en cuánto tiempo lo alcanza, era un requisito que la velocidad, en este caso en la figura, la velocidad del primero, V1, tiene que ser mayor a V2. ¿Por qué razón? Porque si no, nunca lo alcanzaría. Como la velocidad V1 es mayor que V2, en algún instante más adelante lo tendría que alcanzar. Y la fórmula era tiempo de alcance es igual a distancia sobre V1 menos V2. ¿Listo? En resumen, eso es las leyes, las ecuaciones que gobiernan el MRU. Muy bien, ahora cambiando y pasando ya al punto nuevo, porque la caída libre es un MRV. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué es rectilíneo? Porque se da siempre en línea recta. Acá no hay curvas. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora le aumentan la palabra variado porque ya no, la velocidad ya no va a ser constante. ¿De acuerdo? Es variado. Entonces tiene que haber cambios de velocidad. Y el hecho de haber cambios de velocidad, entonces esto implicaría que va a existir la aceleración. Entonces, como primer punto, acá definimos la aceleración. La aceleración de un cuerpo es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento. Una aceleración constante produce cambios iguales en la velocidad durante intervalos de tiempo, también iguales. Observen acá. Aceleración, nosotros sabemos que aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Pero aceleración, acá tenemos este triangulito, significa variación, este triangulito significa diferencial, diferencia de V o variación de V. Acá, el triangulito y la V, vector de cambio de velocidad. ¿Qué le llamaron cambio de velocidad? Hay una variación de velocidad. Por eso, y la variación de velocidad en este caso, si ven este dibujito de la derecha, acá tenemos V0 y acá VF. Al V0 le llamamos velocidad inicial, en esta posición. Ha transcurrido un determinado tiempo y ahora se ha ubicado en esta posición. Acá ahora tiene una velocidad final. Velocidad inicial en el punto de la partida y una velocidad final en el punto de la llegada. Pero recuerden, en este punto de partida puede que su velocidad inicial sea cero si partía del reposo, pero puede que ya este móvil ya una distancia atrás, un instante antes, ya estaba en movimiento. Y acá simplemente pasó, por decir, con 10 metros por segundo. Y más adelante, producto de la aceleración, un instante después, ya no es 10, sino a lo mejor es una velocidad de 12 metros por segundo. VDF, velocidad final,
V sub 0, velocidad inicial, sobre el tiempo. Entonces la aceleración es velocidad final menos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es nuestra ecuación para aceleración. En el sistema internacional la aceleración se da en metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Metro por segundo al cuadrado. Estas cositas las vamos a ir aplicando y conociendo. ¿Qué más? Tipos de movimiento variado. Bien, tenemos un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. Ejemplo, cuando es acelerado. Vamos a imaginarnos que nos estamos yendo en la playa por la pista que va a la playa. El carro empieza a 20 kilómetros por hora. Comienza, el conductor pisa el pedal del acelerador y la velocidad tiene que incrementarse, ¿no es cierto? Empezó a 20 kilómetros por hora, pisa la aceleración, ya tiene un valor la aceleración. Entonces, la velocidad de 20 kilómetros por hora pasará a lo mejor a 50 kilómetros por hora en 10 segundos. Y así sucesivamente, si es que sigue presionado el pedal del acelerador, entonces la velocidad tendría que aumentar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es un movimiento desacelerado? Imagínense, ustedes están parados en la avenida Bolognesi en el Correo esperando que venga el ómnibus, ¿cierto? Lo miran más o menos hacia abajo, la avenida Bolognesi a 50 metros de distancia. El móvil, la línea 14 o la A, está acercándose y progresivamente el móvil, el ómnibus, aumenta la velocidad o progresivamente va disminuyendo la velocidad hasta que esté totalmente estático y quieto cuando llega al correo. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? El ómnibus llega al paradero y progresivamente disminuye la velocidad hasta que su velocidad final se hace cero. En ese momento su velocidad final se hace cero y el móvil se detiene. Ese sería un movimiento desacelerado. ¿Por qué? Ya no aumento la velocidad, más bien la aceleración va a ser un valor negativo, va a tener que frenar y hasta que la velocidad se haga cero y se detenga este móvil. Acá lo tienen más detallado, es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. Y desacelerado se llama también movimiento retardado y es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad, provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurre el tiempo. Es lo mismo que acabamos de decir. Muy bien, acá vemos un gráfico, acá en un primer momento tenemos un móvil, acá tenemos la velocidad inicial, en el punto inicial, velocidad inicial. Más adelante tenemos la velocidad final, ¿de acuerdo? Este móvil en un primer instante, si acá nosotros presionamos el cronómetro, comienza a correr el tiempo en el cronómetro, va a tener que transcurrir un tiempo t, pueden ser 10 segundos a lo mejor, y en 10 segundos este móvil, este auto, se va a desplazar esta distancia, ¿de acuerdo? Y esa es la distancia que está marcando acá, está desplazándose una distancia de que podría ser a lo mejor 100 metros, ¿listo? Recuerden que en un problema contextualizado, la información puede estar dada en kilómetros por hora, puede estar dada en centímetros por segundo, pero nosotros siempre trabajamos en el sistema internacional y la velocidad tiene que estar en metros por segundo. A veces no es necesario porque yo veo que las alternativas me piden calcular el tiempo y el tiempo está en horas. Por lo tanto, la velocidad es válido que esté expresado en kilómetro por hora, ¿cierto? Entonces, esas cosas se ven por conveniencia, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que nosotros trabajamos en el sistema internacional. En el sistema internacional la distancia se mide en metros y el tiempo tiene que estar en segundos. La velocidad en metro por segundo. La aceleración metro por segundo al cuadrado. Esto ya lo estudiamos en magnitudes tiempo atrás. Muy bien, además debemos reconocer nuestra primera formulita, aceleración, velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo. Si nosotros despejamos de esta fórmula que estoy señalando con el visto bueno acá y despejamos el VDF, vamos a obtener esta formulita. Hay un detalle en esa fórmula. ¿Por qué la fórmula dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos AT? ¿Qué significa más menos AT? ¿Por qué simplemente no es más?
¿Por qué le ponen el menos? ¿Cuándo uso el más? ¿Cuándo uso el menos? Se usa el signo más cuando el movimiento es acelerado, cuando hay aceleración. Y se usa el signo menos cuando hay desaceleración. Digamos, un móvil viaja a 30 kilómetros por hora. Después de 5 minutos se detiene. Entonces primero estaba yendo a 30 kilómetros por hora. Luego de un determinado instante bajó a 0 kilómetros por hora. El hecho que el móvil esté quieto, esté estacionado, significa que su velocidad es 0. ¿Listo? Utilizo el más y acá abajito está observaciones. En las ecuaciones escalares de la aceleración será positiva más o será negativa si el movimiento es respectivamente acelerado o desacelerado. Acelerado es cuando aumenta la velocidad. Cambia, pero va en aumento. Desacelerado, cambia, pero va decreciendo la velocidad hasta tener que estar estático y ser 0. ¿Listo? Eso en cuanto a las formulitas. ¿Y cuántos tengo acá? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Tengo esas 4 fórmulas. Y recuerden que de la primera, si yo despejo en esta fórmula aceleración, velocidad sobre tiempo, velocidad final menos velocidad inicial por tiempo, y ahí va a salir esta de acá, la primera. ¿Qué más es bueno señalar acá? No se olvide más cuando hay aceleración, movimiento acelerado, menos cuando hay desaceleración, cuando disminuye la velocidad. Muy bien, esta figurita pertenece al MRV. En MRU decíamos que la velocidad era constante. En tiempos iguales recorre espacios iguales. En MRV la aceleración en este caso va a ser constante. Preguntaría yo, esta bolita, esta esfera, representa un móvil. Acá dice que la velocidad es 0. En esta posición la velocidad es 4. En esta posición la velocidad es 8. En esta la velocidad es 12. Acá empezó con 0. Y progresivamente de 0 a 4, a 8, a 12. Y en la siguiente posición, después de un segundo, ¿cuánto debería ser? También más 4. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración vale 4, miren. En un segundo cambió de 0 a 4. Segundo, de 4 pasó a 8. Tercer segundo que pasó, de 8 pasó a 12. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Muy bien, acá está, miren. La aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado. ¿De dónde sale eso? De la formulita que tenemos de aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final, en este caso sería 4. Velocidad inicial es 0. 4 menos 0 es 4. El tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Acá me dicen que ha pasado un segundo, y 4 entre 1 sería 4. Por consiguiente, la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Acá, en tiempos iguales, ya no recorre espacios iguales, porque esta distancia que tengo acá es menor que esta. Cada vez que aumenta la velocidad, con mayor velocidad, obviamente voy a poder desplazarme en una mayor distancia. ¿Listo? Y acá nuevamente repasamos nuestras fórmulas. Recuerden que en movimiento rectilíneo MRU, MRV, la distancia es igual al espacio recorrido. Por eso es lo mismo colocar distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. O colocar espacio. El espacio recorrido en un movimiento lineal, entonces va a ser igual a D, desplazamiento. Es lo mismo colocar D o E. Y acá, en este texto, espacio es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. La velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio a t cuadrado. A es aceleración, t es elevado al cuadrado, el tiempo, y otra. Velocidad final al cuadrado. Acá dice B1. Acá debería ser velocidad final. BF al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. 1, 2, 3, 4. Esas son las 4 formulitas que ya señalamos en esta parte. ¿Listo? Y además, hay una formulita más. Espacio en el enésimo segundo es igual a velocidad inicial más menos un medio aceleración por 2 veces el enésimo segundo menos 1. No es lo mismo decir cuál es el espacio que se recorrió en el tercer segundo.
En el tercer segundo solamente se ha recorrido esta distancia, lo que he señalado de color naranja. Pero si me dicen, ¿cuál es el espacio que recorrió en 3 segundos? Ah, en 3 segundos el móvil estaba acá y en 3 segundos ha recorrido hasta acá. Entonces sería ese segmento que tengo arriba, el grande. En 3 segundos ha recorrido esta distancia grande. Esta distancia ha recorrido en 3 segundos. En cambio, si me dicen cuál es la distancia recorrida en el, literalmente, tercer segundo, en el tercer segundo solamente se ha recorrido esta distancia. ¿Cuál es la distancia recorrida en el segundo segundo? En el segundo segundo solamente se ha recorrido esta distancia. ¿Cuál es la distancia recorrida en el primer segundo? Solamente esta distancia. Si dice la pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida en 2 segundos? Ah, muy bien, acá hay un segundo, acá hay otro segundo. En 2 segundos se ha recorrido esta distancia. En cambio, si dice, ¿cuál es la distancia recorrida en el segundo segundo? Esto se recorrió en el segundo segundo. Muy bien, cuando tengo literalmente la pregunta, el espacio recorrido en el octavo segundo, por ejemplo, acá sería E de 8 es igual a velocidad inicial más menos, y si hay aceleración, entonces más un medio, el valor de la aceleración, 2 veces el enésimo. ¿Y cuánto vale en este caso? 8. 2 por 8 menos 1.